este caso los cifra un poquito más, en torno a los 30-35 centímetros, unas 14 pulgadas. Se manifiesta generalmente de color amarillo o naranja. En el estudio, por ejemplo, de este señor que yo os decía, el Orfeo Guzmán, el 60% concretamente eran amarillos, pero también suelen darse casos como blancos y azules. Se suelen hablar de modo instantáneo, silencioso, aunque hay algunos referentes de que los hacen también, lo suelen hacer, pero vamos, pues menos con un cierto estrépito y explosionando. Podríamos entrar a hablar por qué qué circunstancias físicas podrían concurrir para que el fenómeno en sí se manifestara con carácter explosivo. Pero tampoco quiero darle o aburrirles con demasiados tecnicismos, sino mayormente para que comprendan este fenómeno. Los testimonios casi nunca hablan de dolor, y en aquel caso donde existe suele ser parecido pues al dióxido de azufre, lo que vulgarmente se conoce como azufre quemado. Su movimiento suele ser errático, es generalmente errático. Yo estoy sentando cátedra para hablar por qué, yo digo lo que suele ser generalmente errático y una trayectoria horizontal. Existen numerosas teorías sobre su formación. Sin entrar tampoco demasiado en detalles técnicos sobre ellas, pues, tal vez las más conocidas son como sostienen los investigadores españoles José Luis Rueda, Antonio Fernández y Bañada de la Universidad Complutense de Madrid. Explican que se origina como consecuencia de aire ionizado que está contenido dentro de un campo magnético en el que muchos o algunos, la gran mayoría de sus electrones se han separado de sus átomos, produciéndose una forma, como estáis viendo, pues, de ovillos, de una forma también un tanto compleja. Su estudio, además de esto, hay más que profundizar o publicado en ese momento en la revista Nature. Últimamente también se está imponiendo un estudio de dos investigadores australianos, concretamente de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, no australianos en este caso, no, sino neozelandeses, John Hanson y James Dennis, que nos dicen que estos objetos son producto de partículas incandescentes de silicio, no del silicio me gusta mucho, que son muy reactivas y arden imitando luz al hacerlo. Derivadas, así pues muy someramente, de granos de material afectados cuando un rayo alcanza el suelo y que se unirían formando entre sí cadenas y estas a su vez bolas. Su movimiento lógicamente sigue inducido por las corrientes de aire. Nuestra resaca es claro. Origen en torno a fenómenos meteorológicos con componentes de descarga eléctrica como las tormentas, por ejemplo. Es un fenómeno con una movilidad errática, y les digo esto porque más adelante veremos casuística donde ciertas bolas se comportan con movimientos de apariencia totalmente controlada o inteligente. Como ya han visto, numerosos científicos e investigadores de todo el mundo han estudiado y siguen haciendo la naturaleza y comprensión de este fenómeno. Algo sobre lo que Alejandro Creel de San Petersburgo define como perteneciente al enigma, y esto es importante, no resuelto de la física atmosférica, porque efectivamente, a pesar de las numerosas teorías e intentos, aún no se ha podido reproducir en un laboratorio. Y todos, absolutamente todos los trabajos se remiten a estudios de informes sobre su observación. Como el trabajo, por ejemplo, del físico Brian Piper, quien aseguró haber visto estas bolas luminosas en otros científicos y también publicado en la revista Nature en el año 1991. Todo esto me recuerda que eso es también más o menos lo que los investigadores hacemos con el tema ovni, lo que nos sitúa en las mismas condiciones y al mismo nivel a la hora de hacer valoraciones.
Podría hacer la broma, igual que ellos dicen que son rayos en bola, algunas de las observaciones que comprendí. Digamos nosotros, cuando nos hablan de este rayo regular, pues unos cojones, eso es una cosa. Porque no diferimos mucho en cuanto a demostrabilidad. Yo soy malvado, pero no. Edward Arkin, científico canadiense, afirma que estas bolas luminosas son una ilusión óptica provocada por el deslumbramiento del resplandor de un rayo. Y así es la manera en cómo trabajan los escépticos. Estos son las distintas pruebas que se han realizado en laboratorios americanos para reproducir el fenómeno del rayo bola, o algo que se le pareciese. Concretamente, por no equivocarme, estos son trabajos hechos en función del rayo bola con alto voltaje, concretamente por Hans, creo que se puede decir Hauswald. Pasa. Esto es otro intento más. Más son cosas que duran poco tiempo y no llegan a tomar la forma concreta de lo que es una bola. No son, pues bueno, fenómenos luminosos sí, pero pasa. Eso, pues igual, ¿no? Además, esto es curioso. Bueno, lo que veis abajo son palillos de dientes, en fin, podría explicar más o menos, pero no quiero que mucho tiempo, son 45 minutos, ¿no? Cómo intentan hacer saltar el arco voltaico. Bueno, pues creo que va por aquí. En el año 91 decía que realizé un estudio estadístico sobre el citado canal negativo. Yo creo que ya he hablado la extrañeza, pienso yo, del fenómeno del rayo bola. Pienso, vamos. Además, yo no sé si acá alguien lo ha visto, salvo Carlos Cutre, alguien me decía, no sé algo mal de decirlo, que daría seguro. Bueno, el citado canal negativo de 301 casos, 53 son rayos en bola, lo que equivale al 17,60% del total de los cifrados. O sea, 1,76 de cada 10 casos negativos, según ellos, son rayos en bola. Entonces, bueno, eso queda por los dos. Andalucía posee 64,15 de los rayos globales del total del nivel. De los casos negativos pertenecientes a la provincia, por ejemplo, de Sevilla, el 48,71 son rayos en bola, es decir, 5 de cada 10 de estos casos negativos. En Huelva, el 42,85. Es decir, casi 5 de cada 10 casos negativos. En Córdoba, el 37,50, etcétera. Pero más o menos para que vean, viendo la proporción de rayos en bola por estos parajes, yo creo que, bueno, aquí me faltan en principio muchísimas tormentas que no ocurren con tanta frecuencia, yo de paso siendo más a la verdad. Sin olvidar que no en todas, por no decir poquísimas en superlativo, se va a producir este fenómeno físico que, recuerdo, es extrañísimo e incluso la ciencia se lo considera. Al final, como dije en su momento, los investigadores ufológicos dejaremos de serlo para convertirnos en investigadores de rayos globales. Pero claro, entonces no nos vendrían diciendo que los rayos en bola no existen salvo nuestra mente calenturienta, además les apuesto lo que quieran. Vale, de hecho, para que comparen cómo se manipulan rayos. Con ello, que su nada debe estar abierta, pues lo fue del todo. Empujado por una estrella luminosa de unos 40 centímetros de diámetro que penetró la estancia silenciosamente, hasta situarse a unos 2 metros de la cabeza del campo. Y a una altura de 2 metros respecto al suelo. La radio, que aquel momento mantenía encendida, aunque ya fuera de programación, porque ya había terminado, empezó como a meter pitidos. Javier tenía pues, una grabadora en la silla, que además accionó para poder registrar aquellos pitidos. La esfera descendió pues, a una altura de unos 40 centímetros, emitió un rayo de luz hacia la radio y la hizo oscilar. El rayo OAD retrocedió, cambió su ángulo y se dirigió hacia la grabadora, hasta tocarla. Luego volvió a la bola y
despierta nuevamente, se elevó, se dirigió a la ventana, o sea, no estaba a la salida, y se perdió de vista una vez en la calle. Javier escuchaba, pues, anecdótico, pues, repetidamente en su interior, en su cabeza, pues, con la frase en dirección. Toda esta secuencia duró unos 15 minutos. Además, la cinta fue analizada y parece que no se estudió si un Cristo descartan que se tratara de un fraude. El 6 de septiembre del año 1980, puedes poner si quieres. Y esto sale algo más que yo, pero bueno, entro en Concilio Cáceres, es la parte principal del pueblo de Concilio. En la finca de 4 cuartos, le digo una vez, voy a hablar de este caso, porque realizó una investigación de campo. En las otras ocurrió de Noruega un fenómeno que se denominaron fenómeno Haslaren, es el nombre de la ciudad noruega, donde a partir de septiembre del año 1981 empezaron a sucederse distintos tipos de avistamientos de ovnis.